Vos ya me habilitaste para compartir. Sí, sí, sí. Igual te presento y Sí, cuento un poquito de qué se trata. A ver, gente, Pablo es parte de Sinergia Profesionales, ¿sí? Que es el espacio en donde hay un montón de consultores, coaches, entrenadores, asesores, expertos en diferentes cosas. El otro día conversando en ese grupo sobre cositas que conversábamos acá en el grupo de las pymes, surgió esto de empezar a entrenarnos de alguna manera o a tomar conciencia de herramientas y cosas que nos ayuden a gestionar tanto cambio, ¿no? Pablo es, si bien su expertise principal es marketing, está entrenándose hace bastante tiempo en metodologías ágiles que los usa para su propia empresa y bueno, gentilmente nos ofreció compartirlo con nosotros. Así que Pablo, somos todos tuyos, querido. bien. Bueno, a ver, vamos a compartir. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, primero, antes de empezar, bueno, me presento de nuevo. Buenos días a todos. Y antes de arrancar, bueno, ya escucharon un poco quiénes somos desde Management en Red. Yo soy Pablo Domínguez, soy uno de los cofundadores de la consultora. Eh, que ofrecemos básicamente esos cuatro servicios: internacionalización de empresas, outsourcing o tercerización, depende de cómo les guste llamarlo. Hay gente que no le gusta las palabras en inglés. Financiera, administrativa y contable, capacitaciones in company y a lo que yo más me dedico, que es al marketing digital. De formación, como para ponernos en contexto, soy licenciado en administración, estoy especializado en marketing digital y tengo las certificaciones de Google. Y estoy diplomado en metodologías ágiles, en UCES, y soy docente universitario en materias de marketing de la carrera de comercialización en UCES también. Vamos a esta parte, a avanzar con esta parte aburrida. Bueno, un poco cuando salió esta temática con Seba, si alguien podía o conocía del tema, vamos a ser sinceros, no soy un experto en el tema, pero sí estoy formado. Eh, pero nada, me animé a compartirles estos conocimientos que tengo. Entonces, Design Thinking, como decía Seba, es una metodología que nosotros la vamos a encontrar en el marco de lo que llamamos metodologías ágiles. Otras metodologías que existen pueden ser Scrum, Kanban, bueno, hay diferentes metodologías, pero lo principal y que me interesa saber es de ustedes, de los que estamos hoy presentes, quién más conoce, escuchó o de nombre. Solamente son cosas que por ahí están en bastante boga, entonces puede ser que las conozca. Quería saber un poco en ese sentido si alguien tiene algún conocimiento, hizo algún cursito o algo. No, en mi caso no, primera vez que escucho. Bueno, asumo que el resto también. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dividir la agenda, esta agenda cortita, son unos minutos nomás, en una introducción a lo que es Design Thinking, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de quiénes lo utilizan, de cómo funciona, en qué consiste ese proceso y las técnicas que se pueden utilizar en cada una de las etapas que vamos a ver. Bien. Design Thinking proviene, digamos, de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre, que si nosotros lo traducimos de manera literal, vamos a decir que es el pensamiento de diseño, pero cuando estudiamos y los que, digamos, promueven la metodología, prefieren mencionarlo como la forma en la que piensan los diseñadores, ¿sí? Que esto es lo importante de la metodología, ¿sí? Es una metodología que se empezó a desarrollar por los años 70, ¿sí? En la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Y su primera aplicación de forma lucrativa o digamos ya como modo dentro de un mercado, ¿sí? Como la conocemos hoy literalmente como Design Thinking, fue llevada adelante por una consultora muy conocida que se llama IDEO, ¿no? Y es esta consultora la que hoy es la principal precursora de la metodología. Básicamente, ¿qué buscamos a través del Design Thinking? Esto que yo les pongo acá como
principal, ¿no? Es un método que tenemos para generar dentro de las empresas ideas que sean innovadoras y centramos en la eficacia y en entender y dar soluciones a las necesidades reales de los usuarios que nosotros tenemos. Esto puede ser tanto a nivel interno de las empresas como a nivel externo para clientes, ¿sí? Hasta acá estamos bien. 10 puntos. Bien. Bueno, ¿quiénes lo utilizan? Como yo les decía, la consultora IDEO es la principal precursora de la metodología y Tim Brown es el CEO de IDEO. Y él dice que el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible, ¿sí? Y con lo que una estrategia que sea de negocios y viable se puede convertir en valor para nuestros clientes, ¿sí? Así como también una oportunidad para el mercado en general. Ahora, yo les puse algunos de los ejemplos de las empresas que lo utilizan y que son Apple, Google o Zara, y puede quedar un poco lejano, ¿no? Pero, digamos, la metodología per se, como es un gran generador de innovación dentro de las compañías, se puede aplicar a cualquier campo. Siempre está esta cuestión de que queda lejos o que queda más cercano a lo que es software o tecnológico, y realmente es una idea errada porque es una manera de pensar y va, como yo les digo, va más allá del campo en sí, ¿sí? Entonces, desde el desarrollo de productos o desde la prestación de servicios, hasta la mejora de procesos y hasta la definición de negocios o de modelos de negocio la podemos utilizar, ¿no? La realidad termina siendo que Design Thinking o la aplicabilidad que tiene la metodología, el límite lo ponemos básicamente en nosotros con nuestra imaginación, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona a través de estas 4 características que yo les muestro acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso que ponen en valor estas características que vamos a ir hablando un poco de cada una, ¿sí? Lo primero tiene que ver con la generación de empatía, ¿sí? Nosotros necesitamos entender los problemas, las necesidades y los deseos de los usuarios que están implicados en la solución que estamos buscando, porque en definitiva estamos buscando dar una solución innovadora, ¿no? Entonces, independientemente de lo que estemos, de lo que sea que estemos desarrollando, siempre va a conllevar una interacción entre personas, ¿sí? Entonces, la satisfacción de estas personas va a ser la clave de un resultado que sea exitoso. Por otro lado, lo que llamamos el trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo, porque pone en valor lo que es la capacidad de los individuos para que aporten su singularidad y ese diferencial que cada uno tiene, ¿no? Otra característica importante tiene que ver con la generación de prototipos. ¿Por qué? Porque lo que dice el Design Thinking o lo que pondera es que cualquier idea tiene que ser validada antes de asumirla como correcta, ¿no? Entonces, de esta manera lo que hace es propiciar la identificación de los errores o de los fallos, para que cuando vemos con esa solución que estamos buscando, ya estos errores ya los hayamos pasado ya los hayamos resuelto, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta idea de equivocarse rápido y barato, ¿no? Como dicen algunos. Todo esto en un marco o en una atmósfera que promueva lo lúdico. ¿Por qué? Porque lo que fomenta también el Design Thinking es esto de disfrutar durante el proceso que estamos buscando esa solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a ese disfrute, las personas generan un estado mental que, terminan dándole como, de alguna manera, rienda suelta al potencial real que tenemos cada uno. Entonces, este tipo de ambientes lúdicos propician este desarrollo de potencial de las personas.
no se olviden, no sé si ustedes conocen, pero hay muchas consultoras que se dedican a dar capacitaciones con Legos y que, digamos, a través de lo lúdico nosotros somos capaces de expandir nuestra cabeza y generar cosas diferentes. Y por último, obviamente que tiene que ver con un gran contenido visual, ¿sí? Porque durante el proceso se van desarrollando técnicas que tienen este contenido visual y plástico, podemos decir, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque esto hace también que pongamos a trabajar la parte de la mente creativa y la parte analítica también, ¿sí? Y esto nos va a dar como resultado soluciones innovadoras, ¿sí? Y que a la vez sean factibles. Bien, esto como características principales del design thinking, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros debemos estar preparados para iniciar con una metodología como esta? Bueno, básicamente vamos a necesitar 4 puntos, ¿sí? Que tiene que ver con los materiales. Trabaja mucho con rotuladores, pizarras, ¿no? Hojas, los famosos post-it. Cuando hablamos de metodologías ágiles, todos imaginamos los papelitos de colores pegados en las paredes. Bueno, parte del trabajo es esta preparación. También tiene que haber cámara, porque necesitamos tomar esas imágenes para que nos queden, ¿sí? Ahora, este tipo de herramientas van a ser las que promuevan esta comunicación visual y que de alguna manera es fundamental en la metodología, ¿sí? Por otro lado, el equipo. La idea es que los equipos que trabajan en el Design Thinking sean lo más variados posibles o diversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a sumar diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos, diferentes experiencias, ¿sí? Lo que sí es importante si queremos trabajar con el Design Thinking es que una de esas personas tenga experiencia sobre la metodología para que pueda guiar al resto en todo el proceso, ¿sí? No es necesario que todas las personas que forman el equipo sean expertos, pero sí necesitamos a alguien que los guíe, ¿sí? Otro aspecto importante tiene que ver con los espacios en los cuales desarrollamos la metodología, ¿sí? Tienen que ser espacios que sean lo suficientemente amplios para trabajar, por ejemplo, alrededor de una mesa, con paredes libres, donde se pueda pegar todas las ideas que van surgiendo y la información que se va generando, ¿sí? Y por último, y no menos importante, tiene que ver con la actitud, ¿no? Para trabajar esta metodología tenemos que tener una actitud de curiosidad, de ser observadores y sobre todo esto porque en definitiva estamos buscando una solución para tanto un usuario que puede ser externo o externo, pero necesitamos ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Cuestionarnos el statu quo y sobre todo, y muy fundamental, tiene que ver esto de evitar los prejuicios. Es un ambiente que se desarrolla sin prejuicios. ¿Y por qué? Porque muchas veces la idea más loca termina siendo una idea muy, muy potable, digamos, para la metodología. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Una pregunta, a ver, hago yo. Sí. Esto que nos está contando Pablo, ¿lo ven linkeado a sus realidades, a sus operatorias diarias? A ver. Yo al menos, sin saber qué será el nombre, lo hacemos mucho como en las reuniones mensuales entre comercial y marketing, digamos, como poder tirar toda la data sin filtro, bajemos todas las ideas que tengamos y después vemos cuál realmente puede llegar a un buen puerto o puede hacerse. Okay. Bien, ahora con lo que vamos a hablar seguramente vas a sentirte más identificada entonces. A ver, ¿alguien Sí, más? acá también. Nosotros, digamos, es frecuente. Yo me pasa de que hace un tiempo, cuando perdí un poco la cotidiana del local minorista, me pasa que cada vez que ocurre algo, que hay que tomar alguna decisión, va de una a una lluvia de ideas y participan, sobre todo las chicas que son las involucradas, las que lo sufren después, porque, viste, vos le perdés la diaria, te voy para decir, che, esto se pone acá o tal cosa se exhibe así, y vos decís, no, así no nos funciona. Entonces, sí, por ahí no con con todos los pasos, con todo lo que se está explicando, pero sí, es permanente, te diría. Excelente.
Bien. Sí, acá lo importante tiene que ver con esto, ¿no? De sentir esta identificación y de saber que hasta podemos darle una vuelta más de rosca a esto que quizás lo hacemos de manera inconsciente Claro. para mejorar ciertas cuestiones de la empresa de manera interna o hacia afuera, ¿no? Como les decía. Bien, ¿alguno más? ¿Listo? Bueno, bien. ¿En qué consiste el proceso? Bueno, el proceso básicamente son 5 etapas y yo no lo puse porque la idea era que sea algo rápido. Digamos, te toma como modelo lo que se conoce en el ambiente como el proceso del doble diamante, ¿sí? Y tiene que ver con esto que yo les marco acá, no sé si ven acá mi ruedita, lo que es la divergencia y la convergencia. Si nosotros lo imaginamos, acá existe como una especie de doble diamante, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, son 5 etapas. Que sean 5 etapas no quiere decir que sea algo lineal, sino que nosotros podemos ir y venir en cualquier etapa si es así como lo considera el equipo, ¿no? O sea, no es algo lineal, eso quisiera que quede como claro. Entonces, vamos a iniciar al principio recolectando como mucha información, generando gran cantidad de contenido, ¿sí? Que va a crecer o va a disminuir dependiendo de la fase en la que estemos, ¿no? Y esto lo vamos a llamar divergencia. Divergencia tiene esto de, bueno, acá vale todo, tiramos información y estamos divergiendo, digamos. No sé si la palabra fue correcta, pero digo, acá hablamos de mucho volumen de información, ¿sí? Después, mientras vaya pasando el proceso, por eso las divergencias van a estar en dos etapas acá del proceso, como ven, vamos a ir afinando ese contenido hasta que desemboquemos en esa solución que estamos buscando y que cumpla con los objetivos del equipo. Y a esto lo llamamos converger, ¿no? Achicar el espectro, ¿sí? Bien, tenemos 5 etapas: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo, ¿sí? Hablamos de empatía, bueno, un poco ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Vamos a empezar una profunda comprensión de lo que son las necesidades de los usuarios que están implicados en esa solución que estamos buscando, y también en el entorno. O sea, no solamente nos limitamos al usuario en sí, sino al entorno, porque el usuario ese al que le queremos dar una solución está en un entorno y tiene emociones también. Entonces, nosotros en esta etapa de empatía tenemos que pensar en todo eso. O sea, no es solamente, una vez me dieron un ejemplo del proceso de un usuario que está cortando una naranja. Bueno, está cortando una naranja. Bueno, esa naranja no solo obviamente la corta con un cuchillo, pero la corta sobre una mesada, sobre una tabla. O sea, si está comiendo una naranja, pues probablemente sea una colación en la mañana. Está preocupado por cuestiones laborales. Bueno, es una etapa donde nosotros tratamos de pensar en todas esas opciones. Entonces, tenemos que ser capaces de estar en la piel o intentar estar lo mejor posible en la piel de estas personas, ¿no? Para generar esas soluciones. Cuando hablamos de la etapa de definición, bueno, acá lo que hacemos es tamizar un poquito toda esa información que recopilamos en la fase de la empatía, ¿sí? Y nos vamos a quedar con lo que realmente le aporta valor y nos va a llevar al alcance de quizás nuevas perspectivas que sean interesantes, ¿sí? Acá lo que hacemos básicamente es un tamiz, ¿sí? E identificamos en este punto problemas cuyas soluciones van a poder ser claves para la obtención de ese resultado de solución innovador que estamos buscando. Después vamos a pasar a una etapa nuevamente divergente que tiene que ver con la ideación, ¿sí? Acá tenemos como objetivo generar diferentes opciones, o muchas opciones, ¿sí? Por eso hablamos de una etapa divergente, ¿sí? No nos tenemos que quedar con la primera idea que se nos ocurre, y en esta fase, digamos que las actividades favorecen lo que llamamos el pensamiento expansivo, ¿sí? Y acá, obviamente, lo que yo mencionaba también anteriormente, esto de eliminar los juicios, ¿no? De valor y de menospreciar ciertas ideas porque parecen a priori locas, ¿no? Después vamos a pasar a lo que es la etapa del prototipado, ¿sí? De acá, en esta etapa, lo que hacemos es volver esas ideas realidad, ¿sí? Y construimos de alguna manera prototipos
que hace estas ideas, que estas ideas sean como más palpables, para que no queden así en el aire escritas en algún lado, ¿no? Y esto nos ayuda a visualizar posibles soluciones y pone de alguna manera de manifiesto los elementos que debemos mejorar o pulir, digamos, antes de llegar a ese resultado final. Hay una pequeña intervención, ¿sí? Por ejemplo, en un local como el de Sebas, esto podría llegar a ser el cambiar, el poner una góndola en otro lado y observar qué sucede. En una empresa como la de Cecilia o como la de Emilio, podría ser che, empecemos el proceso de limpieza del hall desde el otro lado, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿sí? Es muy importante porque siempre estas cosas están como muy pensadas desde el diseño industrial, casi siempre, ¿no? Desde el diseño industrial y todas esas cosas, pero si ustedes a la palabra prototipo la etiquetan de otra manera, llevándola al negocio de ustedes, les va a hacer sentido de inmediato, ¿sí? Para la comunicación, el marketing, para todo, Sí, ¿verdad, sí, sí, Pablo? por eso yo les trataba de decir que esto, digamos, queda muy en el mundo del diseño, del software, de lo tecnológico, pero nosotros lo podemos tomar como metodología para mejorar procesos internos de la empresa, donde los usuarios somos los mismos, digamos, componentes, las mismas personas que estamos dentro de la empresa. Como vos bien decís, se utiliza para pensar, no sé, el área administrativa de una empresa, por ejemplo, cómo podemos mejorar ciertas cuestiones internas. Bueno, se puede utilizar para esto también, ¿sí? Por eso traté en algún momento de decir, bueno, esto no solo lo hace Google, lo hace Apple o empresas como Zara, ¿no? Obviamente hay que tener una decisión. Por eso hablaba también de la actitud, ¿no? Entonces, para cerrar, ya quedan dos slides, un slide más. Digamos, la fase de testeo la probamos con los que son los usuarios finales. Cuando nosotros hacemos la prueba, esta prueba la realiza el que es el usuario final, por el cual estamos tratando de buscar esa solución, ¿no? Porque ahí también vamos a tener como la realidad de las cosas, ¿no? Ahí el cachetazo con la realidad. Entonces, es una fase que es crucial y nos va a ayudar a identificar mejoras, fallos que se nos hayan pasado por alto y que tengamos que resolver, y sobre todo también posibles carencias que tenga la solución, ¿sí? Lo que hacemos es, durante esta fase, evolucionamos esa idea que llegó en esa especie de embudo que vemos, hasta que se convierta en una solución que sea la que estábamos buscando. Bien, todo esto que hablamos, de estas diferentes fases, lo vamos a realizar con diferentes técnicas según las etapas, que el fin de la charla no era hablarle específicamente de las técnicas, porque o sea, cada una podría ser hasta una charla en sí, o más. Pero era como para darle como un marco de trabajo concreto, para que no quede solo en el aire y que piensen cosas que, más allá de los brainstorming, que es lo más común que se nos viene a la cabeza enseguida, darle un marco de trabajo concreto, ¿no? A cada una de estas etapas, y utilizan, ¿por qué? Porque podemos utilizar técnicas específicas, ¿sí? Bien. Ahora, por ejemplo, el mapa de actores. El mapa de actores tiene que ver con esta parte de empatizar, ¿no? Y existen herramientas hasta digitales, que hay una herramienta que se llama Miro, una plataforma que se llama Miro y te ayuda a trabajar estas cuestiones. El mapa de actores, bueno, ¿quiénes son los actores de la solución que yo quiero responder? Entonces lo que hacemos es elegir un actor y empezamos a pensar, empatizar con ese actor, ¿sí? Y nada, yo recuerdo un ejemplo que tiene que ver con algo muy actual, que es con las personas que tienen COVID. ¿Qué pasa con los familiares de las personas que están internadas con COVID? Bueno, buscamos soluciones para mejorar, no sé, la estadía de la persona que está internada de alguna manera, y esto se está haciendo, no es que yo lo estoy inventando como ejemplo, se hace. Hay personas que están pensando cómo mejorar
la estadía de las personas que están internadas por COVID en terapia y digamos, los familiares también. O sea, pensamos en un contexto, ¿no? Después que existe esto de la observación encubierta, quizás también dentro de lo que es la consultoría se suele hacer también, por ejemplo, y el storytelling, ¿no? Y así avanzando por las diferentes etapas. Otras, en la etapa de definición, por ejemplo, no sé, seguramente esta palabra la conozcan más, Customer Journey, es como el mapa del recorrido del usuario. Bueno, ¿qué es lo que hace el usuario hasta que nos compra? Por ejemplo, si estamos buscando algún tipo de solución para un usuario. Bueno, tanto hablamos de canales online como offline, ¿no? Bueno, son diferentes herramientas que nos ayudan. En la etapa de ideación, entrevistas con esos usuarios y, bueno, mapas mentales en la etapa de prototipado y en la etapa de testeo ya tenemos otras herramientas. Además de estas hay un montón más, mapa del presente, mapa del futuro. Digamos, son algunas de las cuestiones que nos van a ayudar a poner en concreto todo esto que yo les fui contando. ¿Alguna consulta? ¿Alguien conoce alguna herramienta más o alguna técnica más que haya utilizado en algún momento? Bueno, Yo he intentado un montón de veces, pero mi mente loca no lo logro convertir en hábito estas cosas. digamos, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito del marketing, hay muchas cosas que sirven para pensar que, digamos, sobre todo la parte de empatizar y, por ejemplo, el Customer Journey, se utiliza mucho en lo que son las estrategias de marketing. Quizás hay otras que son más difíciles de conocer, porque por el hecho de no estar metido en el mundo, pero no sé, lo que es las partes de entrevistas o la observación encubierta en consultoría sin llevarlo a design thinking se utiliza mucho hace muchos años, ¿sí? Como resolver, no sé, la guardia de un hospital y bueno, el consultor va y se sienta y está un par de horas mirando qué es lo que sucede con cada una de las personas que está transcurriendo esa guardia para ver cuál es una solución posible. Bueno, esto está dentro de todo esto, ¿no? Así que hasta ahí mi humilde aporte para ustedes. Les agradezco por la atención. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, por estar, por todo. Gracias. ¿Se les ocurre maneras de implementar esto, de agarrar alguno de estos conocimientos para la agenda diaria de ustedes? Dale, A Emilio. mí me da la sensación de que muchos de nosotros ya estamos haciendo estas cosas sin saber que forman parte de un sistema de metodologías o de metodologías. Así que me da esa sensación de que como que muchos de nosotros ya practicamos esto. Ujú. Emilio. No activo el micrófono. Ahí está. ¿Está? Por ahí fuera de método, fuera de estructura, pero por ahí lo que él decía, el consultor va, se siente y mira cómo se están haciendo las cosas. Yo trato de hacerlo como trabajo mío, cuando voy, paseo un cliente y empiezo a mirar y veo, a ver, te caso un caso puntual, un cliente con este tema del COVID que nos está volviendo loco, como a todo el mundo, y bueno, por ir sentado, mirando, charlando con uno, decimos, bueno, che, estas oficinas tienen poca ventilación, hay que ver la manera de que circule más aire por las oficinas. Entonces ahí es donde digo, bueno, a ver si consigo un tipo que haga aberturas, y así, por lo menos en mi trabajo, lo hago mucho en los clientes, no estructuradamente, eso es cierto. Ahí entra un poco lo que decía Guillermo, la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Después, bueno, hay que implementarlo, ponerlo en práctica, a ver si se puede hacer, es un poco más complejo. Pero de alguna manera creo que nos basamos en esto, estar mirando constantemente qué es lo que tiene y ver cómo modificarlo, sin esa estructura que planteaba él, pero como amateurmente,
creo que más o menos se está sacando. Claro. ¿Qué más? A ver. Lo cual da la pauta que se puede parar mucho. Ujú. ¿Quién? ¿Le puedo preguntar a Pablo cómo aplica él esto? ¿En qué? Que nos dé ejemplos. A ver, Sí. digamos, dentro de su propio métier, digamos. Bien. Por ejemplo, cuando tomo un cliente, por ejemplo, empatizo, quizás dependiendo del cliente y en la etapa que se encuentre. Por ejemplo, hacemos lo que es, digamos, el customer persona, que se utiliza para empatizar de alguna manera con quién es el usuario del servicio o del producto que se está tratando de comercializar o de visibilizar. Se piensa también en esto del customer journey, ¿sí? de los pasos que hace, por ejemplo. Y está muy ligado esto a lo que se conoce como la experiencia del usuario, ¿no? Bueno, está bien, el usuario llega desde la web por un anuncio, por ejemplo, entra a la página y ¿qué se encuentra en la página? Se encuentra información que le es relevante, que no le es relevante, entonces empezamos a pensar cómo organizar esa información, por ejemplo, en una página de destino, para que la experiencia de ese usuario sea una buena experiencia y que a su vez nosotros podamos cumplir el objetivo de, no sé, por ejemplo, de que rellene el formulario. Ahí tratamos sobre todo de empatizar y ponernos en el lugar de ese usuario. Pensamos en el recorrido que hace, ¿sí? Para ver en cuáles de todos los contactos, o sea, cuando hablamos del Customer Journey Map, decimos, bueno, cuáles son todos los puntos de contacto que tiene el cliente con nuestra marca o con nuestra empresa. Cuando identificamos todos esos puntos, vamos a encontrar que hay parte de esos contactos que nosotros podemos definir que pueden ser mejorables. Y cuando definimos que pueden ser mejorables, empezamos a pensar esas ideas que lo pueden mejorar, ¿sí? Para un proceso es lo mismo. No sé, bueno, hoy por hoy ya está todo mucho más digitalizado en las empresas, pero yo he trabajado en empresas que si vos pensás los métodos de los procesos, trabajé en universidades grandes. Y hasta te podría decir que todavía siguen con metodologías que son prácticamente arcaicas en procesos que son tan simples de modificar si solamente alguien se sienta a pensar en esto de los usuarios y la gestión, por ejemplo, incluso del tiempo, impresiones de papel. Bueno, lo podemos llevar a un montón de aspectos, pero por ejemplo, en mi caso, que es el marketing digital, sobre todo la parte de generar la empatía. ¿Cuál es nuestro prototipo? Bueno, nuestros prototipos son los lanzamientos de las primeras campañas. Todo esto termina en el lanzamiento de una campaña para nosotros, Ahí, en lo que refiere al marketing digital. te agrego yo una experiencia de sinergia con respecto a esto. Una personalidad de sinergia estuvo 4 meses aislado, encerrado, armando videos y contenido de valor, y pongo valor entre comillas, se encerró, se aisló del mundo para armar los contenidos de unos cursos virtuales. Y no lo promocionó hasta que no estuvo todo listo. Cuando lo tuvo todo listo e invirtió el capital que le quedaba en publicidad, no le interesó a nadie. Si él hubiese hecho algún prototipo, algún ensayo mínimo, Testeo. un testeo, no hubiese perdido 4 meses de su vida. Se frustró y mandó toda la mierda. Wow. ¿Sí? Y realmente lo que tenía para compartir era maravilloso, ¿eh? Pero claro, lo hizo para su mente, para su, ¿no? Y basado en supuestos de él, ¿no? Sí, después acá estaba Victoria, ¿no? Que está con el tema del diseño. Bueno, con el tema del diseño, bueno, empatizar podemos llevarlo incluso dentro de lo que son las campañas digitales, en la parte visual, hasta pensar de esta manera para cómo vamos a mostrar las imágenes. O sea, es aplicable. En lo comercial, que está, a ver, los procesos comerciales están, eso hablábamos ayer en el grupo de sinergia de profesionales, los procesos comerciales de generar nuevos clientes B2B, y hay que reescribir todo, ¿no? Con lo cual, una metodología de, bueno, che, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y poder documentar el aprendizaje
de cada paso, ¿no? Indispensable, porque realmente antes ibas a una feria, odiábamos la feria, pero íbamos a una feria y bueno, de una jornada dando vuelta por la rural, por Expo Máquina, y yo me volvía con 50 contactos y de ahí 2 clientes sacaba, ¿no? Y hoy ya no es así, ¿no? Y te clavan el visto y bueno, y dicen, Cristian Soto decía ayer en el debate este, decía, bueno, hay que generar emoción. Ok, ¿cómo generas emoción por WhatsApp con alguien que no te conoce? ¿No? ¿Cómo accedes al WhatsApp de la persona a la que te... Está todo por andar ahí, ¿no? ¿Crees que hagamos una charla de cómo generar emoción? Sí. Bueno, es que ahí viene la otra, que alguien le dijo a Cristian, Cristian, pasa vos vas por la emoción de la risa. Y Cristian, que vos lo conocés, Luz, Cristian se enojó, Obvio. ¿no? Que es la old school, y después también se mezcla con, obviamente, con gente que está encerrada y que